El Ministerio Público desde el sábado en la noche, madrugada del domingo, puso en operación una nueva estrategia de la lucha anticorrupción. Se llama la Operación Calamar. Lo novedoso de esto, que ya ustedes conocen todos los detalles, 3 exministros del primer nivel, de los más influyentes del gobierno de Danilo Medina, José Ramón Peralta, Donald Guerrero, ministro de Hacienda, José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia y uno de los hombres de mayor influencia, yo creo que el de mayor influencia del gobierno de Danilo Medina, y Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, también influyente funcionario de ese gobierno y además candidato presidencial del PLD, pues están apresados, acusados de corrupción. Al grupo son 19 personas apresadas, creo que más de 30 los encartados, y aquí hay una acusación de que supuestamente este grupo de una manera irregular sustrajo del erario para beneficio personal más de 19 mil millones de pesos en esta red de corrupción. Lo nuevo de esto es, desde el punto de vista político, es que hasta ahora los casos de corrupción, este es el cuarto de los grandes casos de corrupción de las gestiones de Danilo Medina, no había llegado al comité político. Ahora llegó, y llegó de qué manera. Al ex candidato presidencial, que es miembro de la cúpula PLDista, y al hombre más influyente del gobierno de Danilo, José Ramón Peralta, también miembro del comité político del PLD. Hoy era de esperarse que por el calibre de las personas involucradas, y Donald Guerrero, un colaborador muy cercano de Danilo Medina y ministro de Finanzas, de Hacienda del gobierno, pues han sido encartados todos en esto. No vamos a entrar en los detalles porque ya se conocen. Lo que sí queremos explicar es que este caso es distinto, por lo que les decía, del tema de que ya está involucrado el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y que además la reacción de esta organización es lo novedoso. Hasta ahora, con los otros 3 grandes casos de corrupción, este partido se había limitado sí a criticar, a decir que eran temas de carácter político, que se respetara el debido proceso y que cada uno demostrara su inocencia en los tribunales. Sin embargo, ahora hay una línea distinta. Ustedes vieron ya manifestaciones hoy en la calle. Sobre esto les quiero decir, y hubo una rueda de prensa del Comité Político del PLD que se ha declarado en sesión permanente y ha dicho que en una reunión que tiene esta semana del Comité Central va a tomar decisiones de línea de masa. Sobre eso me parece que políticamente, porque no quisiera que me confundan, que la gente diga que usted está llamando a protesta ni nada de eso. Les recuerdo que lo que yo hago es analizar coyunturas políticas y lo que entiendo desde mi punto de vista, equivocada o no, lo que procede en cada contexto, en cada momento. Creo que sí, que el PLD tiene que radicalizar su posición con relación a estos temas, porque ya es evidente lo que está ocurriendo, de hacia dónde va este proceso. Lo que no puede el PLD es deslegitimarse más en este proceso. Los desórdenes que vimos hoy frente al Palacio de Justicia, contrario, lejos de sumarle a este partido en su derecho legítimo a la protesta y de asumir la línea política que considere más adecuada para responder al momento en que le ha tocado, pues lejos de ayudarle y de sumarle apoyo de la población, le quita. Hay 1000 formas de protestar, de hacerse sentir sin que haya que incurrir en actos de violencia, en actos de vandalismo, donde supuestamente ahí se rompieron cristales del Palacio de Justicia. Ese no puede ser el camino del PLD. Sí, protesten, porque cuando usted se siente acorralado, yo creo que tiene derecho a hacer cosas, pero las protestas violentas no surten efecto. Lo que hacen es alejar
a quienes la promueven del sentir de la población. Así que en ese camino de hacerse sentir políticamente, el PLD tiene que sentarse a pensar con cabeza fría y a reencauzar el método de protesta para defender a sus dirigentes que están presos, acusados de corrupción. En el relato hasta ahora a mí me parece correcto lo que ha venido haciendo el PLD, que ha asumido el caso solamente de Gonzalo Castillo, que es la figura más relevante de los que están detenidos porque fue el candidato presidencial de ese partido. Y hasta ahora no se había dicho que él estaba investigado por estos temas, tenía otras cosas, pero parece como que ha sorprendido a muchos que se haya incluido aquí en este expediente. Desde el punto de vista del relato, me parece que es correcto eso hasta ahí, pero tienen que redefinir el método de lucha. Violencia no les va a ir bien por ese camino. Entonces, otra cosa que llama poderosamente la atención es la cercanía con el proceso electoral en que se ha puesto en marcha la operación Calamar. Y la propia redacción del documento en el que se le pide a la jueza Kenia Romero que autorice los allanamientos y la detención de las personas involucradas tiene mucho matiz político. De hecho, ahí se dice que el presidente Danilo Medina, desde una reunión en el Palacio Nacional, ordenó buscar recursos en distintas instituciones del Estado para sustentar la campaña interna de Gonzalo Castillo y luego la candidatura presidencial. Tiene mucho matiz político y yo creo que eso también les resta credibilidad de entrada al expediente, pero en conclusión lo que vemos es que el líder, presidente y expresidente de la República, Danilo Medina, está rodeado, está cercado. Sus colaboradores más prominentes de su gobierno están sometidos a la justicia, tiene 2 hermanos sometidos a la justicia y su jefe de seguridad. Esa es la realidad. Entonces habría que ver cuál va a ser la respuesta de Danilo Medina, incluso de manera individual, a todo esto, porque hay un acorralamiento hacia su figura y no es que estamos entrando en el detalle de si estas personas cometieron o no actos de corrupción en su paso por el gobierno. Ese es otro tema. Como les digo y les repito, siempre me gusta circunscribirme a lo que yo hago, que es el análisis político y el impacto político. Este hecho, evidentemente, que tiene un impacto político que quizás no se pueda vislumbrar desde ahora lo que pueda ocurrir, pero esperen que a partir de este acontecimiento el escenario político empezará a verse de otra manera, tanto desde el punto de vista de las posibilidades del gobierno, de la reelección del presidente Luis Abinader. Habría que ver qué tan positivamente, cuántos puntos logra acumular o avanzar en su preferencia electoral y qué hará entonces la oposición, el Partido de la Liberación Dominicana en esta situación, vamos a decir, de acorralamiento, si va a responder a una estrategia que permita que el partido de gobierno siga en el poder o si preferirá una estrategia que permita sacar al partido de gobierno del poder. Nosotros iniciamos así nuestro programa de hoy. Buenas noches, buena suerte, por CDN 92.5, la 89.7 y la 89.9 desde Punta Cana. Recuerden lo más importante, desde cualquier parte del mundo, cdnradio.com.do. Nosotros tenemos un invitado muy especial hoy y que no pudo ser más propicia el momento para tratar los temas de la agenda nacional ahora, porque fue Procurador General de la República, pero además desde el punto de vista político, ante el acercamiento ya de las definiciones de la propuesta electoral de 2024, hablamos de Radamés Jiménez, vicepresidente de la Fuerza del Pueblo y, como les decía, ex procurador general de la República. Con él vamos a conversar luego de la pausa comercial. Ya volvemos en Buenas noches, buena suerte.